Salvador, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Un gusto estar aquí con vosotros. Para hablar de tu primera novela, El mal hijo. Dices que esta historia nace de los secretos familiares que hay en todas las familias, valga la redundancia, en este caso en la tuya. Sí, esto es Bueno, el punto de arranque me vino por una historia que yo escuché de mi padre, de una de mis tías. eh, bueno, que tenía un problema con su hijo y resulta que intentó hacer algo muy parecido a lo que hace la madre, la abuela de la novela, y afortunadamente se llegó a parar a tiempo, pero sí que me chocó mucho saber que ella lo tenía todo muy bien planeado. El hecho de, bueno, de coger a su hijo, intentar rescatarlo de los problemas de adicción que él tenía. Y entonces me empecé a preguntar qué hubiese pasado si esta mujer hubiese llegado a hacer lo que tenía planeado. Y de ahí pues empezó a surgir esta novela. Y fue todo muy rápido, la verdad, porque sin yo proponérmelo, de repente empecé a meter otras historias familiares, historias que yo había escuchado de gente de mi pueblo, de mis amigos, y digamos que de alguna manera empecé contando una historia que me servía para hablar de mi familia, pero al final he terminado hablando de mi pueblo, de mi tierra. Entonces, bueno, De hecho, el escenario es la huerta murciana, ¿no? eso es. En uno de esos veranos, de los más calurosos que se recuerdan, donde una abuela le va a mostrar a su nieto de 11 años algo que nadie más ha visto. Eso ¿Hasta es. dónde podemos contar? Bueno, el gran secreto se revela muy prontito en la novela, pero este niño, Rubén, que es el protagonista, en este verano su padre desaparece, un padre con el que, bueno, no tiene mucha relación porque sus padres están separados, pero su padre desaparece y él se va a vivir con su abuela paterna, a la que tampoco conoce demasiado. Y es en ese verano cuando descubre que su abuela tiene relación con la desaparición del padre. Su abuela ha secuestrado, entre comillas, a su padre para tratar de rescatarlo de sus problemas con las drogas. Y bueno, pues durante este verano Rubén pues tiene que compartir el secreto con su abuela mientras él se pregunta si lo que está haciendo está correcto o no. Y digamos que es un paso que él hace de la infancia a la madurez. Al fin y al cabo, la novela, creo que más allá de esta premisa un poco thrilleresca, porque creo que la novela no es un thriller, va por otros derroteros, pero la novela para mí es, como dicen los modernos, es un coming of age, ¿no? Como la transformación del niño a la madurez y de cómo él tiene que hacer frente al mundo de los adultos mientras conoce a su padre, conoce a su abuela y conoce a todo el entorno que le rodea. Y Rubén tiene dos mitades, dos sangres, es Eso es. importante. ¿Esto en qué se traduce? Pues su madre es gitana, su padre no. Entonces, pues esto le marca mucho. Por un lado, tanto dentro de su familia, que no acaba de ser muy aceptado. Por un lado, su familia materna no lo termina de aceptar por tener sangre paya, y su otra familia tampoco termina de aceptarlo porque, como al ser gitano, digamos, lo señalan como ya como si fuese malo per se. Lo mismo ocurre en el pueblo y sobre todo esto se traduce, que yo creo que es algo que sucede mucho en la zona de Murcia, que hay mucha población gitana. Sí que es verdad que a los niños, cuando están en el colegio, ya directamente, sin conocerlos de nada, ya se les señala y se les dice que son malos, que no saben estudiar, y esto es lo que le pasa un poco a Rubén. Él ya está acostumbrado a entrar a clase directamente, que lo pongan en la última fila, que pasan de él, que le digan que es malo, y esto es algo que él se plantea durante toda la novela. De ahí el título, El mal hijo, que hace relación a su padre con el tema de las drogas, pero también hacer relación a él. Si su destino es ser malo por el simple hecho de pertenecer al mundo que pertenece, o puede librarse de eso, o sea, puede rebelarse contra lo que dicen que puede llegar a ser él. Hay muchos detalles en la novela que nos van a llamar la atención. Uno de ellos es que a Rubén le preocupa esa inexistencia de fotografías suyas, ¿no? Tanto en casa de su abuela como en casa de su madre, y piensa, no hay un recuerdo mío, y tiene mucho miedo a ser olvidado. Sí, yo creo que esto es un problema que nos puede suceder porque estamos muy confiados en que nosotros echamos fotos con el móvil, pero ¿qué pasa si ese móvil desaparece? ¿Qué pasa con todos esos recuerdos?
Y esto es algo que él se va dando cuenta. Rubén ha nacido en una época en la que ya no hay cámaras, todas las fotografías se inmortalizan con el teléfono móvil y resulta, bueno, que se va dando cuenta que no tiene recuerdos de su infancia, que no puede haber ninguna existencia de él en el futuro. Yo creo que el tema de las fotografías es muy importante en la novela. De hecho, la estructura, o al menos como yo lo planteé, está planteada como si fuese un álbum de fotos. Los capítulos de la novela están desordenados, porque tú cuando abrías un álbum de fotos antiguas, te encontrabas una foto de cuando tú eras bebé, después otra de tu padre cuando tenía 15 años, la siguiente del verano pasado. No hay un orden. Y eso es lo que pasa un poco en la estructura de la novela. Pero sí, con respecto a lo que me dices de las fotografías, de la preocupación de Rubén por las fotografías, creo que tiene mucho que ver el hecho de lo que comentábamos antes, de estar entre dos mundos. Rubén es un fantasma, cree que es un fantasma porque no sabe muy bien dónde se encuentra, y lo mismo le pasa a su padre, que no tiene nombre en la novela. Entonces, bueno, es un miedo que él tiene, y el hecho de que no tenga fotografías ayuda a que él se dé cuenta de que, bueno, de que si no hace algo va a pasar totalmente desapercibido. Y una figura importantísima, la de su abuela, Pascuala, que es el pilar, ¿no?, de la familia, que cuida a todo el mundo, y en el pueblo es conocida como la hechicera. Eso es muy común en la Huerta Murciana, que yo creo que es un escenario a reivindicar, creo, y por descubrir, tanto bueno, en la ficción en general, la ficción española, porque creo que hay mucho misticismo, mucha magia, y una de las cosas más maravillosas que yo creo que tenemos es el poder que tienen las mujeres dentro de la huerta. Y en este caso, bueno, la Pascuala es un reflejo de mis abuelas, de mis tías, de muchas vecinas que yo he conocido, pues eso, que rezaban el mal de ojo, que quitaban males, y de alguna manera pues me gustaba transmitir, o sea, que el personaje de la Pascuala tuviese este poder de curar, cuando ella lo que está intentando es tratar de curar a su hijo y no puede hacerlo, pero sí puede curar a los vecinos. Entonces, este conflicto que ella tiene me parecía muy interesante, ¿no? Y Rubén con su abuelo Baudillo no se lleva nada bien. No, también creo que tiene mucho que ver con el carácter de los hombres murcianos, o al menos de los hombres antiguos, que, bueno, eran hombres que yo he conocido también por mi familia y por los vecinos igual, que eran hombres muy duros, que eran hombres que no te dejaban conocerlos bien, no sé si por miedo, por vergüenza, pero eran hombres a los que les costaba mucho y les cuesta mucho hacer lazos. Y claro, este abuelo mira mal a su nieto porque viene de familia gitana y no acaba de fiarse de él, y también porque lo ve un reflejo del hijo que él ha tenido y cree que va a ser igual de malo que él. Por lo tanto, no se acaba de fiar. Y el padre de Rubén, que decíamos que no tiene nombre en la novela, pero realmente él quiere para su hijo la vida que él no pudo tener. Eso es. Esto es algo que yo he pensado mucho, y es la gente que leyó el primer borrador me decía que el padre, que a pesar de ser malo, quería lo mejor para su hijo, y yo creo que esto es de las cosas buenas que te da el escribir, porque tú intentas que un personaje sea de una manera, pero la escritura siempre se te revela con B y con V. Entonces, este personaje se fue revelando hacia, vale, es un desastre de persona, es un desastre de padre, pero hay momentos en los que de verdad es un buen padre con su hijo, porque quiere que no sea como él. Intenta enseñarle muchísimas cosas, como por ejemplo hay un capitulito en el que el padre se cuela con el niño en una casa abandonada para que coja un libro, es lo único que le interesa. Entonces, bueno, se puede ser un mal padre, y en este caso hay veces en que las lecciones que recibe Rubén de su padre pues le van a marcar para saber que sí, que puede haber luz al final del camino para él. En estas 5 partes que está organizada la novela, con 52 capítulos en total, tratas, como hemos comentado, hemos dejado alguna pincelada, temas muy importantes como el de la droga, las adicciones, el amor incondicional de una madre, pero también el amor sin condiciones de un hijo hacia su padre, el concepto de familia. También tocas el tema de la inmigración. Sí, está muy presente en mi pueblo, Alhama de Murcia, y yo creo que en Murcia, en la zona de Almería,
Valencia. Claro, son unos personajes más y yo creo que van dentro del paisaje y son personajes. En este caso hay un personaje que es el personaje de Hubert, que es el que ayuda a la abuela, conoce a Rubén y digamos que Rubén aprende mucho de él también, ¿no? Descubre que, bueno, que hay más mundo fuera del pueblo y que hay lugares donde la vida es tan complicada o más que la que se puede vivir dentro del pueblo donde él ha vivido. Y bueno, sí, hay un momento en la novela en el que se cuenta cómo llegan unos periodistas porque descubren que, bueno, hay muchos inmigrantes que están viviendo en una caseta de forma ilegal, que los han timado. Pues esto es una noticia real que yo escuché hace muchísimo tiempo y se me quedó grabada. Entonces es como que creo que, y creo que se comenta también en la novela, hay un momento en el que parece que los periodistas solo vienen a Murcia para hablar del calor que hace o de las desgracias que sufren con los inmigrantes. Entonces, bueno, es como lo que yo quería era intentar dar voz o intentar dar un poco de voz a los inmigrantes que están viviendo allí, pero sin querer utilizarlos como una denuncia, sino que simplemente son unos vecinos más que han pasado o sea, son parte del pueblo más. Vamos a ir terminando, Salvador, pero al final la síntesis es que Rubén decide ser el adulto que quiere ser y Eso no es. el que le han impuesto. Eso es. Yo creo que esa es la transformación que tiene el personaje. Se da cuenta que si quiere ser feliz, no tiene por qué. O sea, cuando digo feliz no quiero que se entienda como algo de. Se da cuenta que necesita estudiar, que necesita salir fuera del pueblo. No, para él, Rubén, ser feliz es simplemente lo que has comentado, ser la persona que quiere ser, y para ello se da cuenta que tiene que desentenderse de su familia y, digamos, separarse del destino que todos esperan que vaya a tener y, sobre todo, saber elegir por él mismo. Y decide, bueno, quedarse con su abuela y seguir viviendo con ella y, bueno, pues ser el adulto que siempre ha querido ser. Oye, ¿cuál es la playlist de esta novela para ti? Pues al final de la novela hay como una especie de, bueno, de agradecimientos y guías que le cuento al lector lo que me ha servido a mí para escribir esta novela. Yo siempre que empiezo a escribir, sea una novela o sea un guión, me creo una lista de las canciones que creo que pueden ir en el tono, que me pueden servir para contar las historias. Y en este caso, bueno, pues hay un popurrí bastante curioso. Va desde Nino Bravo, que de hecho hay hay un momento en la novela donde la abuela escucha una canción de Nino Bravo a los Temptation, M-Clan, no lo sé, son canciones que no tienen por qué, que temáticamente no tienen por qué ajustarse a lo que cuento, pero sí en el tono de las canciones o que me ayuden a mí a, bueno, a arrancar a escribir al terminar. Crear el ambiente, ¿no? Eso es, crear como un espacio que me ayude a mí a encontrar un poco el camino, porque sí que me propuse con esta novela algo que no se suele hacer con los guiones. Con un guión siempre, bueno, tienes que tener una estructura más marcada, tienes que ser como más marcial. Aquí intenta escribir con brújula, como se dice. Yo me sentaba delante del ordenador sin saber muy bien lo que iba a venir y la música me ayudaba a encontrar un poco el camino. Bueno, pues es una historia que nos remueve por dentro y por fuera, pero en plan positivo, a pesar de las duras situaciones a las que se va a enfrentar, pero como has dicho tú, hay luz al final de ese camino. Y... Sí, porque estamos hablando de ahí que hay desapariciones, hay drogas, hay inmigración, hay gitanos, hay un niño que no se encuentra y puede parecer esto que es un dramón, y sí que lo es, pero creo que no sé si habré hecho bien mi curro, pero lo que he intentado es que haya un cierto humor negro y sobre todo que haya luz al final del camino. Entonces, bueno, yo espero eso, que los lectores se emocionen y, bueno, que piensen, pero también que se diviertan a la hora de leer El mal hijo. Pues muchas gracias por este estreno
en tu carrera literaria, Salvador. Un Muchas placer. gracias. Muchas gracias.